Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Equidad TV, el programa producido por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy trataremos sobre la problemática de las trabajadoras y trabajadores del sector de la agroindustria en nuestro país. Para ello contamos con la presencia de la señora Susan Quintanilla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Comité de Lucha de la Agroexportación en la región Ica. El CITCLARI, como también se le conoce a esta organización, se formó en los días posteriores a las protestas laborales que se dieron en la región Ica a fines de noviembre del año pasado y que se extendieron a otras regiones agroexportadoras del país, como la Libertad y Lambayeque, donde también hay una importante actividad agroexportadora, y que tuvieron como desenlace la derogatoria de la famosa ley 27360 de promoción agraria, la cual era cuestionada no solo por su origen, recordemos que fue aprobada por el entonces ministro de Agricultura, José Quimper, que a la vez es un importante empresario agroexportador, sino porque establecía un estándar diferenciado de derechos laborales que se diferenciaba del régimen laboral de la actividad privada. El CITCLARI tiene además como particularidad haberse formado como un sindicato de rama de actividad, agrupando a trabajadores y trabajadoras de varias empresas de la región Ica, a partir de lo cual espera poder iniciar un proceso de negociación colectiva por rama de actividad. Susan, bienvenida a Equidad TV. Yo quisiera que comenzáramos esta entrevista pidiéndote que nos comentes cómo es el día de trabajo de una trabajadora y de un trabajador de la agroindustria, para quienes no lo conocen. Buenas tardes, Enrique Fernando Maldonado. Soy Susan Quintanilla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores CITCLARI en Ica. El día de un trabajador empieza a partir de las 3, 4 de la mañana. Tenemos que levantarnos muy temprano para ir a trabajar a campo, hacer nuestros alimentos y ir al lugar, al paradero de donde nos recoge la movilidad. Muchas veces se encuentra la empresa de nuestro lugar, de donde vivimos o tomamos el bus, se encuentra a una hora, media hora, dependiendo. Tenemos que ir siempre con anticipación, por eso se levanta de 3 a 4 de la mañana. Bueno, hay muchas empresas que de alguna manera están tratando de formalizar o están tratando de enmendar los errores, daños que se hicieron anteriormente, pero en la mayoría de las empresas siguen en la misma condición con buses inapropiados, son descartes que vienen de Lima que ya no los necesitan, aquí los usan para transportar a los trabajadores. Aparte de eso, no respetan los protocolos de bioseguridad, donde meten pues a la gente lleno del bus, no respetan ni siquiera solo sentados, no piden si estás llevando tus mascarillas bien puestas, si llevas careta, absolutamente nada. Vas como si no hubiera pandemia en estos tiempos, y cuando llegas al fondo a veces es lo mismo, una tremenda cola por desorganización del guachimán, de las personas que están atendiendo al entrar del fondo. También es otro problema al marcar tarjeta o al recoger los DNIs. Muchas veces se trabaja directamente con DNI como trabajadores informales, entonces se aglomeran, no hay bioseguridad para ellos, es como si no existiera el COVID. Bueno, dentro de eso, llegando al lugar de trabajo, la mayoría de las empresas no cuenta con un comedor, tienes que llegar y asomarte al rincón de la pala y tomas tu desayuno en el piso. Luego de eso tienes que pararte a agarrar tu material de trabajo, que son los caballetes. Los caballetes son un instrumento hecho de madera de eucalipto, mayormente de eucalipto, donde muchas veces son pesadas, inadecuadas, chuecas, en mal estado, que tienes que escoger de alguna manera para que trabajes con seguridad. Tienes que tratar de buscar el menos pesado y el más adecuado para ti, porque depende de la talla y depende de las padas, de los lugares, cómo se presenta. De por sí es accidentado y es así. A veces la empresa no tendrá la culpa o la responsabilidad, lo mismo el trabajador. Una vez me preguntó una periodista diciendo, ¿qué acaso no pueden pedir ustedes a los empresarios que le den un material adecuado, algo fuera de lugar, sinceramente? El trabajo ya está presentado así, por eso justamente nosotros venimos sindicalizándonos para ir a hacer nuestra negociación colectiva y lograr algo en la ley donde nos respalde que
el salario mínimo tiene que ser de acuerdo a nuestro trabajo, cómo se nos presenta a nosotros nuestro trabajo. No hay forma de regular un caballete para que vayas trabajando amenamente, feliz, tranquilamente. No hay forma. Susan, esos caballetes que tú mencionas son herramientas de trabajo para realizar ¿qué labor exactamente? Para quienes no conocen. Para realizar casi todas las labores en el campo. Por ejemplo, en la uva podan, tienes que usar, empezamos podando. Al Para podar la tienes que cosecha. utilizar el caballete. El podar es justamente para que empiece a brotar la pada. Después de podar vienes a amasar para que se empiece a formar. Y al amasar igualito tienes que usar el caballete. Después cuando empieza a brotar ya las primeras hojitas, se llama deshoje, canopia, primera canopia, igual tienes que usar el caballete. Posterior a eso viene la segunda canopia, usas el caballete. Viene el acomodo de racimo, usas el caballete. Viene el descargue de racimo, usas el caballete. Viene el raleo, usas el caballete. Después viene el desubío, usas el caballete y al final terminas con cosecha que casi ya no usas el caballete, pocas veces porque la fruta madura y ya colgó y la mayoría alcanza. Pero casi en su totalidad en el trabajo de uva usamos el caballete y entonces, pero a pesar de eso no se puede pues regular a tu tamaño, no es una cosa graduable, es una cosa que lo hacen más o menos para que te sirva, pero no para que esté adecuado, debería ser de 3 pisos, debería ser un poco más ligero, pero lamentablemente no lo presentan y no hay forma tampoco de ponernos de acuerdo de esa manera, ¿no? Ese es uno Entonces, de ese punto es nuestras importante. dificultades que afrontamos en el campo. Bueno, lo segundo es pues estar trabajando expuesto a todos los productos químicos, se nos cae la vista, no se nos cae todos los productos, el polvo, los residuos de la misma pada, en este caso cuando daleamos se nos caen las uvías, basuritas, en todos los trabajos casi, ¿no? Y muchas de las empresas pues no nos dan los EBPs para protegernos de acuerdo al trabajo y es más, la mayoría de los empresarios nos dicen pues no lo estipula en la ley, no especifica en la ley, pero en la ley dice que se debe dar de acuerdo al trabajo que elaboras. Si ya estás elaborando en campo, estás expuesto, obviamente tu cuerpo se te tiene que dar un polo y un polo de un material adecuado, se supone, se te tiene que dar una gorra o un sombrero con cubrenucas que te cubra todo el rostro, y obviamente los lentes, los guantes son lo necesario porque vas a trabajar en las distintas labores expuesto. Todas esas partes de tu cuerpo va a estar expuesto, te tendría que dar, pero lamentablemente ellos dicen que en la ley solamente dice gorra, cubre nuca, sombrero alado, o puede ser un sombrero con alas anchas, o puede ser, y puede ser un bloqueador. Entonces dicen, ¿yo por qué tengo que dar polo, tengo que dar gorra? ¿Puedo dar un bloqueador? Ya dice la ley. Entonces, esquivan de esa manera. Ustedes Muchas han formado un veces, sindicato, Susan, precisamente para poder entablar un diálogo con sus empleadores, con las empresas. ¿Cuál ha sido la historia de este sindicato? Surge a raíz de la protesta laboral de fines del año pasado y este año han iniciado un procedimiento para ser inscrito en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la situación actual del sindicato que entiendo yo es de rama de actividad? claro, en la situación de nuestro sindicato, lamentablemente vivimos entre los trabajadores que desconocen totalmente qué es un sindicato, la función del sindicato, para qué te sirve un sindicato. Muchas de las personas, de los trabajadores, saben que es un sindicato, pero tienen un significado o una imaginación o un conocimiento erróneo, por decirle, que ellos ven pues el sindicato de construcción civil, se ha visto pues en los noticieros qué tipo de negociación, qué forma de trabajo hace, y entre otros sindicatos grandes que han existido y se ve pues que no realmente respaldan a los trabajadores y no trabajan de una forma legal como se puede ver. Entonces, ellos tienen ese miedo, los que sí conocen de sindicato, los que algunos también sí conocen de sindicato y quieren pertenecer al sindicato, lamentablemente tienen miedo porque están empresas que están filtrando a una lista roja donde ya no puedes trabajar. Entregas, caso que pasó con la tesorera de nuestro gremio en este momento. El día lunes fue a trabajar a la empresa El Pedregal y a ella, como a todos, fueron, no sé, digamos 100 trabajadores, fueron muchos trabajadores.
pero de ellos les llevan service, siguen trabajando con los famosos service, que ahora obviamente no son service, son jaladores, porque ellos, los empresarios mismos te pagan, pero son sus jaladores, los mismos jaladores o los mismos service que eran antes son ellos mismos. Entonces ellos reciben los DNIs en el caso, tú les entregas y tú bajas, esperas en un espacio ahí afuera de la empresa y ellos entregan a recurso y recurso te va llamando para que ingreses. Ya tal persona venga, firma y recoge sus materiales y entre otras cosas. Entonces, de las 2 personas que el día lunes no fueron recibidas, solo 2 personas, nunca les llamaron y a la última hora sale el service diciendo, ustedes ya no pueden trabajar en esta empresa porque ustedes figuran en rojo. ¿Qué han hecho? Ya no van a volver a trabajar nunca en esta empresa. Entonces, ¿de qué Es una estamos lista hablando? que excluye a los trabajadores y a las trabajadoras que se sindicalizan. O sea, se les niega la posibilidad de trabajar. Claro, no solamente que se sindicalizan, trabajadoras que los service han captado como trabajadoras problemáticas. Ellos han filtrado esa información y a eso se basan. Ellos están infringiendo el artículo 4 donde dice, si tú has trabajado de una más veces en una empresa, tú tienes que ser contratado de manera preferencial y la preferencial es obligatoria. Cuando tú encuentras 100 trabajadores fuera de la empresa, 50 son reingresantes porque ya trabajaron una vez, sí o sí tienes que contratar esas 50 personas. Pero lamentablemente no está pasando esto. Con esta tesorera y la otra compañera habían trabajado el año pasado. Ellas son reingresantes. Están infringiendo y aparte de eso están obstaculizando nuestra libre sindicalización. Entonces yo converso con el inspector de Sunafil. Lamentablemente la tesorera dice, no, yo tengo miedo de que me filtren en las demás empresas. Yo vivo de esto, trabajo de esto, como de esto. ¿Qué va a pasar si las demás empresas todavía no están enterados que yo pertenezco a un sindicato? Y entonces, si yo lo visibilizo, se van a enterar y todas las empresas me van a cerrar la puerta. Y entonces, ¿dónde trabajo? No quiere denunciar. Pero yo ya he mandado el audio incluso al superintendente Requejo para que lo vea. Ahí claramente yo converso con la señora, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo es lo que pasó? Y entonces yo creo que se te tiene que tomar cartas en el asunto. Lamentablemente yo vivo pues de esto también. Yo quisiera ir a mí que me digan pues que estoy en rojo, que por qué razón estoy en rojo. Entonces estoy viendo esa posibilidad de poder ir a la empresa si estoy en rojo o yo sí ingreso. Más bien en la empresa Susan, que yo estoy trabajando, estoy tratando de regular eso, estoy tratando de acoger todas las necesidades de los compañeros trabajadores y estamos haciendo una especie de acuerdo y estoy justamente para preparar mi pliego de reclamo para presentar justamente a esta empresa, porque al menos en esta empresa con recursos humanos estamos de la misma línea, estamos en la protección de los trabajadores, nos estamos entendiendo. Yo puedo decir, en este momento necesitamos una movilidad porque ya acabamos de trabajar y recursos nos pone la movilidad, o en este momento no hubo el trabajo que nosotros hacíamos y ya necesitamos otros EPPs de acuerdo a lo que estamos elaborando y recursos hacer lo posible. Y al menos estoy viendo que la empresa está dispuesta y quiero empezar por ese tipo de empresas, empezar a trabajar recuperando los derechos de los trabajadores y haciendo nuestra pequeña negociación colectiva dentro de la empresa y viendo, visibilizando para que los trabajadores también empiecen a identificarse con el gremio. Susan, eso que tú señalas es importante. La receptividad que está teniendo esta empresa para atender algunas de las demandas de los trabajadores. Entiendo que ustedes como sindicato se han reunido con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y también con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué cosas se trató en esa reunión y qué acuerdos han logrado de parte de ambos ministerios para contribuir a mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria? Claro, nosotros fuimos a Lima, nos reunimos con 3 ministros. Nuestros pedidos fueron 4 puntos. Uno de ellos obviamente fue ayuda humanitaria y justicia para los compañeros que tenemos heridos parapléjicos en Ica que están en total abandono. Ese fue el primer punto. El segundo punto justamente fue que nos vean justamente la ley en el artículo 3 y 4. En el artículo 3 De la justamente nueva nos ley dice que el bono, aprobada, de la 3110. por supuesto, exacto, de esta ley. Entonces, donde está en el artículo 3, donde dice el bono beta, que no es remunerativo,
queremos que pase a ser remunerativo para que pueda favorecernos en los demás beneficios. Y para empezar también nuestra negociación colectiva empiece con una buena base. Ese fue uno de los puntos en la ley. Lo segundo fue que también en la misma ley, el artículo 4, justamente de este contrato preferencial, que lo toman por la tangente los empresarios, ya no sea así, sea de forma que estipule de forma obligatoria con un contrato permanente, pero de manera discontinua. Entonces, eso fue el segundo punto. El tercer punto fue justamente la reforma a SUNAFIL. Nosotros no nos vemos apoyados por SUNAFIL. SUNAFIL dice que se limita. No, es que yo no puedo hacer al respecto. Con el mismo caso de la compañera, que yo ya le he mandado incluso el audio a Lima, le mandé acá y no lo pueden hacer nada. Vamos a ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos quieren ¿Qué pasa servido y con la masticado. SUNAFIL, Susan? Antes de seguir avanzando, ¿qué pasa con la SUNAFIL? ¿No tiene inspectores? Cuando inspeccionan, no detectan las denuncias, la evidencia de la denuncia de los trabajadores, o las altas de inflación se caen en segunda instancia. De tu experiencia, ¿qué es lo que está pasando con la SUNAFIL? ¿Qué es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales? En primer lugar, con la SUNAFIL no se abastece, pues no se abastece porque tiene demasiados, poquitos inspectores para un sector agrario amplio, y estamos hablando ellos cubren construcción, sector mina y agroexportación. Les queda 14, 17 inspectores que hay en Ica, en la región Ica, prácticamente casi no hay. Ellos están haciendo de alguna manera su labor, pero hay sus leyes donde a ellos más bien van al empresario a sancionar. No es pues efecto de sancionador, es como muy complaciente, donde encuentra tantas faltas y tienen que subsanar. La primera es un aviso, la segunda es el segundo aviso, y la tercera ya decían a ver si se va a sancionar, y se va a sancionar con un céntimo, con una moneda que no beneficia a nadie. Aparte de eso, pues los empresarios todavía contrademandan, entre otras cosas, se pierde casi en nada. Están sancionando, sí, pero esa sanción es como una burla y no estamos satisfechos. Ahorita en las empresas, en todas las empresas, todos los días hay distintos problemas, y obviamente 14 inspectores no solamente son de un área, no solamente ven el sector agrario, no abastecen, y estamos pasando lo mismo, y los trabajadores no se sienten respaldados. Entonces, justamente por eso queremos una reforma, porque no nos gusta la forma de trabajo que ellos nos están brindando. También no nos da seguridad, no nos sentimos respaldados. Claro que está ahí, está trabajando, pero es muy parco, muy pobre, no nos satisface, y queremos que eso también se regule, se reforme, y también sus leyes empiezan a cambiar, empiecen a ser de una forma sancionadora realmente, que si van a multarlos, pues que lo multen con algo que les va a doler, y O no sea, que con algo cumplen con tan su rol simple. tutelar de los derechos laborales. Susan, y por el lado de las empresas, ¿tú percibes que ha habido un cambio en el comportamiento, en la conducta después del conflicto laboral de diciembre, que fue muy fuerte y que acabó después de varios días de protesta con la muerte de 2 trabajadores de la industria de ciudades del norte, lo cual es un hecho gravísimo y penoso? ¿Ha habido un cambio? ¿Hay otra actitud? ¿Percibes que se ha, digamos, hecho un diagnóstico sobre lo que ha pasado en el sector y que hay propósito de enmienda, de mejorar el diálogo con los trabajadores, o todavía es un desafío por trabajar en las regiones donde hay agroexportación? Con la mayoría de las empresas aún es un desafío, y en otras empresas incluso han empezado a tratar más agresivamente a los trabajadores, a subdimensionar su esfuerzo físico. Por ejemplo, el bono beta no es un jornal, no es remunerativo, no tienen por qué tasar con las tareas, por ejemplo. Ahora ellos, el vivo ejemplo en la empresa que yo estoy trabajando, puede estar de acuerdo con muchas cosas, pero yo también estoy en desacuerdo con eso. Las tareas en este año se han incrementado, los precios de los destajos han bajado. Entonces, ¿a qué se debe? Ellos, ¿qué justifican? Justamente el día jueves creo que hicimos un paro, nos paramos en la empresa por lo mismo. Si el año pasado dice dichos racimos, la tarea era 600, resulta que ahora nos los presentaron 1000 la tarea, y el destajo a 6 céntimos. O sea,
para hacerte 100 soles tenías que salir sacando la lengua, trabajando excesivamente, para hacerte, diré, 80, 90 soles. Y no logras porque los racimos están muy feos, tienes que trabajar demasiado porque es doble trabajo, haces estructura y haces graneo y el trabajo justamente se va el tiempo y no podemos llegar a la meta que queremos. Nosotros no estamos haciendo cualquier trabajo, nosotros estamos definiendo la fruta para que vaya a exportación. Estamos dando mano de obra calificada y tecnificada y no nos pueden pagar pues eso. Por eso justamente hicimos el paro, de alguna manera entramos a un arreglo más o menos que de alguna manera no estaba de acuerdo, pero ya al menos tuvimos que regular un poco, ¿no? Y me sorprendió pues que en la empresa, que la encargada de campo, que me diga cuando yo me presento quién soy, no me importa, no me interesa quién es usted, a mí no me interesa, no sé qué palabras usó, que quién sea usted. Si desea usted vaya a quejarse a recursos, usted sabe el camino y puede ir a empresa. Yo le digo, disculpe, usted tiene que enlazarme. Usted tiene que enlazarme con un encargado que regule el precio. Entonces, lo que está pasando justamente es pues la falta de sindicalización, la falta de conocimiento de nuestros derechos y la falta de organización de los trabajadores da facultad directa a los empresarios, y en eso estamos trabajando un trabajo arduo, y sobre todo porque nosotros mismos estamos como junta directiva metidos en el trabajo y no abastecemos. Yo estoy en esta empresa que solamente abastezco, favorezco a mi grupo y no estoy enterada de los demás grupos que están pasando. Entonces, quisiera que haya 100 Susan en ICA y pueda estar viendo a los trabajadores en distintos grupos, en distintos sectores, en distintas empresas. Pero lamentablemente, como le digo, como los trabajadores desconocen demasiado, somos pocos agremiados y aún no podemos hacer nuestras bajadas de base y nos dificulta todo eso. Esperemos con este tipo de trabajo que se viene haciendo, se visibilice y los trabajadores tomen conciencia y se puedan agrupar, organizarse. Esta labor que viene realizando el Sindicato de Trabajadores de la Agroexportación de ICA es importante porque le está brindando un espacio de representación al sector, y esperemos que del sector empleador entiendan la importancia de contar con un interlocutor legítimo entre sus bases. El sindicato no es un enemigo de las empresas, sino es potencialmente un aliado estratégico en la solución pacífica de los conflictos laborales y en la búsqueda de objetivos comunes, porque cuando le va bien a la empresa, le va bien a los trabajadores, pero es importante que le vaya bien a los trabajadores y a las trabajadoras para que le vaya bien también a las empresas. Susan, agradecemos tu participación en Equidad TV, nos solidarizamos con la situación de las trabajadoras y trabajadores del sindicato y de todo el sector de la agroindustria en el país, y esperamos que las actuales autoridades que tienen una agenda a favor de los trabajadores pueda verse reflejada en las condiciones de trabajo del sector, y que en una próxima oportunidad, que espero no sea muy lejana, nos puedas comentar algunos avances a favor de los derechos de los trabajadores. Te agradecemos nuevamente, y a todos los seguidores de Equidad TV los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes que están actualmente en su pantalla. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.